Hola, en este vídeo titulado Zonas sensibles al ratón en Processing veremos precisamente eso, cómo se construyen, cómo se definen, mejor dicho, las zonas sensibles en la pantalla al paso del ratón. Esto se hace generalmente con las estructuras de condición y vamos a verlo con una serie de ejemplos que pasamos ahora a ver. Abrimos el primero. Activo la aplicación. Este es sencillo, simplemente el cursor detecta los cuatro cuadrantes de la ventana, del display, al pasar sobre ellos. Y cuando pasa sobre ellos, dibuja un cuadrado de color azul. Este sería el primer ejemplo. Hemos visto que para definir una zona sensible lo que hay que hacer es definir un rectángulo y condicionar el paso del cursor pues, a las coordenadas de ese rectángulo. Vamos a verlo en el ejemplo, en la parte del código. Empezamos con el setup, definimos el tamaño de la ventana, vamos a dibujar sin línea, el color va a ser este RGB. El color del rectángulo, el del rectángulo oscuro, azul oscuro. Empezamos en la función draw, empieza a ejecutarse background con el color ese azul claro del fondo y ahora entramos en las condicionales, que son las siguientes. Si empezamos con los operadores booleanos del i, si el mouse x es menor o igual que 200, es decir, en el primer cuadrante, si estoy entre 0 y 200, en la coordenada horizontal, y estoy entre el mouse y estoy entre el 0 y 200, es menor o igual que 200, entonces dibuja el rectángulo 0, 0, 200, dibuja ese rectángulo. Ya habíamos dicho que como teníamos puesto la función de relleno arriba, pues ya lo rellena de ese color azul oscuro. Y así sucesivamente con las cuatro cuadrantes. Si no, en la otra parte de la condicional, si está en este otro cuadrante, pues mouse x menor o igual que 200 y mouse y mayor que 200, entonces dibuja el otro cuadrante. El cuadrante superior derecho y el cuadrante inferior derecho. Estos serían los cuatro. El primero sería el segundo sería el de abajo, inferior izquierdo, el tercero sería el superior derecho, esta de aquí, y el cuarto este último. Bien, pues este es un poco la manera que vamos a hacer para poder definir zonas sensibles y que ocurran cosas simplemente con condicionales en las que nosotros vayamos metiendo los parámetros de los cuadrados, de los rectángulos que queremos que sea zona sensible, definir como zona sensible y ponerlo en función y en relación de las coordenadas mouse x y mouse y del ratón. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es prácticamente lo mismo, lo único que en vez de ser un cuadrante que está en las coordenadas de los cuatro cuadrantes, es un cuadrado, un rectángulo que puede estar en cualquier parte de la pantalla. Pues más o menos lo mismo. Ponemos el tamaño, línea blanca, stroke 255, vamos a hacer un rectángulo blanco para que se vea la zona en la que entro. El color ponemos el background de fondo. Y aquí entramos en la condicional. Si mouse x es mayor que 100, es decir, si estoy más a la derecha de esta línea, estoy por esta zona, y estoy más a la izquierda de 300, o sea, si estoy entre aquí y aquí, son cuatro condiciones, y estoy más abajo en mouse y mayor que 100 y más arriba que mouse y menor que 300, es decir, cuatro condiciones. Aquí la segunda la he puesto en la segunda línea, pero como no hay punto y coma, como se puede comprobar, quiere decir que esta línea es la continuación de esta. Una línea acaba cuando ponemos una orden acaba cuando ponemos el punto y coma final, como no lo hemos puesto, o la llave, claro, en este caso. Esta pertenecía aquí, no lo hemos puesto para que no se extienda demasiado el código y que se pueda visualizar mejor en este vídeo. Cuando se da estas cuatro condiciones, el relleno se pone de color gris claro, este color clarito. Y si no, else, con la otra estructura de condición, no fill, hace un cuadrado no relleno. Cuando es algo no se rellena, cuando entro se rellena de color ese azulado gris. Bien, y al final pongo el rectángulo rect 100, 100, 200, 200. No lo había puesto
las condicionales el tipo de relleno, si iba a tener relleno o no, pero todavía no había dibujado el rectángulo. Y abajo lo redibujo. Bien, este sería el segundo ejemplo. Veamos otro más. Bien, este es también una zona sensible, que es la zona del rectángulo de la palabra que aparece aquí, solo que cuando entro parece que tiembla la palabra. Realmente lo que hace es moverse todo el texto a otro sitio, pero también es curioso porque ya la zona sensible ya no es donde estaba antes, sino que si la palabra se mueve, la zona sensible se mueve, cosa que antes no ocurría. Bien, esto es con la función random. Hacemos que esto baile de un sitio a otro, de arriba a abajo y de derecha a izquierda de forma aleatoria. Empezamos a verlo. Ponemos una serie de variables x e y. X e y serán las coordenadas del texto. Las coordenadas del texto, que será el puntito ese rojo. A ver si es este puntito rojo que tenemos aquí, es la coordenada de donde se empieza a leer el texto, de donde se empieza a escribir el texto. X e y. Las coordenadas x e y se van a ir moviendo, y con lo cual también el rectángulo, que es la zona por donde entra el cursor. F será el tipo de fuente, porque vamos a escribir, como vemos ahí, la palabra. String, la cadena, la variable t, vamos a guardar la palabra que queremos escribir. En F guardamos la fuente, el tipo de fuente. Hemos previamente importado en la carpeta de datos de processing del sketch la tipografía, la fuente que queremos usar, que es esta. Y ahora empezamos en el setup, inicializamos la x y la y en el punto 50-100, que más o menos será por aquí, por el centro. En la T guardamos la palabra que queremos escribir. En F guardamos la fuente, que ya, como he dicho, la tenemos importada en la carpeta datos. Ponemos el tipo de fuente F, que es el que hemos cargado, y el ancho, la variable ancho va a ser igual al ancho del texto. Es decir, nosotros en cualquier lugar donde entremos de la palabra queremos que baile, es decir, que sea zona sensible. Depende de lo que yo escriba en la variable t, del texto que escriba será más ancho o más largo la zona, puesto que la palabra es más ancha. Con esta función test_white calculamos, nos devuelve el programa el ancho del texto, de la cadena t. Ponemos el alto 50, el ancho sería este, y el alto es 50, que más o menos es la altura de ese texto. Y por el tipo que tiene, el tamaño del tipo. Y ponemos que no tenga línea, no stroke, porque vamos a dibujar también ese circulito rojo de ahí. La función draw, hacemos un relleno de blanco con transparencia de 120. Vemos que cuando se mueve va dejando una especie de rastro. Eso es por la transparencia esta. Si yo no hubiera puesto este parámetro de transparencia, también se movería la palabra, pero no dejaría rastro como vemos ahora. Eso es por la función que hemos visto de la función de rastro. Depende del valor ese, pues dejaría más o menos. Rect, el rectángulo 0,0 ancho alto, este relleno lo va a tapar todo el rectángulo de la pantalla. O sea, cada vez que aparezca la letra, luego lo tapa y lo tapa, y así con esa transparencia hasta que desaparece. Siempre se visualiza la palabra en negro, puesto que sale en primer lugar. Bien, y ahora empezamos con las condicionales. Si el cursor entra en el texto, cambia la posición. Es decir, si mouse x es mayor o igual que x, que la coordenada x, que es esta, o sea, si está hacia la derecha del punto rojo, o está a la izquierda del ancho, que es el punto final, y el mouse es mayor que y menos alto, es decir, mayor que esto, y es el punto este, menos el alto, sería este punto, si está más abajo de la parte alta de la palabra, y mouse x es menor o igual que y, o sea, y está por encima, o sea, si está en el rectángulo, en definitiva, ponemos un rand x, le decimos, la variable de coordenadas horizontales y la variable de coordenadas verticales, le decimos que cambie a otra posición, a una posición aleatoria, entre menos 5 y 5, es decir, puede moverse 5 píxeles hacia la derecha, 5 hacia la izquierda, 5 hacia abajo, 5 hacia arriba. Tiene unas posibilidades de un rango de entre menos 5 a 5 en horizontal y en vertical.
Y finalmente escribimos el texto con la función text, ponemos la palabra tembleque, que es esa, x e y, y entonces el relleno de color blanco, hacemos el suavizamiento, perdón, el relleno de color rojo para el puntito este rojo, porque lo he querido sacar para que se vea el punto es de donde se mide, función suavizamiento y la elipse, el círculo, xy, que sería el punto, de 5 y de 5 de ancho. Bien, pues nada, este es los ejemplos que yo quería sacar para que viéramos lo que en este título del bloque llamado zonas sensibles he querido explicar. Pues nada más y muchas gracias.